Cada uno de nosotros probablemente tiene sus propias ideas e interpretaciones de cómo podría haber parecido el mundo al amanecer de la humanidad. Pero algunas podrían parecerse un poco a esto. Paisajes dramáticos, en su mayoría vacíos de estructuras humanas, grandes bestias que deambulan por la naturaleza, bandas nómadas de humanos primitivos que se establecen en todo el mundo. De hecho, esta era la realidad. Era un espectáculo para contemplar, donde quiera que estuvieras en el mundo. A medida que los Homo sapiens comenzaron a expandirse por el mundo hacia el final de la época del Pleistoceno, el mundo estaba en las garras de la edad de hielo. Un tiempo sinónimo de temperaturas frígidas, animales megafauna y lo que el público general percibe típicamente como hombres de las cavernas. En el video de hoy, haremos un recorrido rápido por el globo durante los primeros años de la humanidad. Específicamente, los años en que los Homo sapiens comenzaron a expandirse por los continentes. Nos centraremos en un tiempo aproximadamente situado entre 20.000 y 60.000 años atrás, cuando los miembros de nuestra propia especie habían comenzado a llegar a cada rincón de los continentes del mundo. Observaremos una visión general de cómo se veía cada continente, mientras conocemos a algunos de los extraños y a menudo mortales residentes que habían evolucionado allí antes que nosotros. Siéntate y relájate mientras te llevamos en un recorrido por el mundo en los primeros años de la humanidad. Al comenzar nuestro viaje a través de las vastas extensiones abiertas y bosques de Eurasia, es imposible ignorar la estepa de Mamut, una colosal extensión de tundra de pastizales que se extiende desde España en el oeste hasta los confines de Rusia en el este. Este fue el bioma continuo más grande del planeta Tierra, eclipsando al desierto del Sahara, los campos de hielo de la Antártida y la selva amazónica. Bosque. Era un hábitat frío y seco, en gran medida carente de características. Las hierbas crecían en toda la estepa, resistentes y abundantes, perfectas para que los numerosos herbívoros megafauna de la región las masticaran. Pero a esos los conoceremos más tarde. Los árboles eran escasos, con la excepción de los dispersos bosques de abeto y abedul hacia el norte, y vastas colinas y montañas dominaban el horizonte. Homo sapiens coexistió en la estepa de los mamuts con el famoso Homo neanderthalensis, los neandertales, y Homo denisova, los denisovanos, de quienes sabemos comparativamente poco. Los neandertales en particular prosperaron en la estepa de los mamuts con sus huesos resistentes y eficiente resistencia al clima frío. Pero nuestros antepasados Homo sapiens también lograron prosperar aquí, creciendo en grandes números a partir de las manadas de sus animales de presa. Muchos grupos de humanos primitivos se habrían establecido en cuevas o en estructuras rudimentarias construidas con troncos y pieles de animales, envolviéndose en las cálidas pieles obtenidas de sus exitosas cacerías. En muchas ocasiones, estas especies humanas se encontraron e incluso se cruzaron entre sí, creando híbridos de neandertales y humanos modernos, lo que ha llevado a la persistencia del ácido desoxirribonucleico de neandertales en el genoma del Homo sapiens hasta el día de hoy. Se han encontrado joyas de humanos, así como sus herramientas, preservadas, prácticamente intactas, en los montes Urales. Mientras que se han desenterrado muchos esqueletos y restos humanos en lo profundo del hielo y la escarcha. Nuestros antepasados eran evidentemente individuos muy resistentes, si eran capaces de soportar las temperaturas heladas de estas regiones montañosas cubiertas de tundra. Aunque gran parte de la estepa de mamuts estaba dominada por vastas manadas de bisontes, caballos y caribúes,
también era el hogar de algunas de las megafaunas extintas más espectaculares del planeta. La región obtuvo su nombre debido al gran número de restos de mamuts lanudos que han sido desenterrados en el permafrost. Estos parientes peludos de los elefantes modernos no necesitan mucha introducción y desde su eventual extinción han pasado a la historia como una de las especies más icónicas del pasado de nuestro mundo, un emblema de tiempos pasados. Junto a las manadas de mamuts, uno podría haber tenido la suerte de avistar un rinoceronte lanudo, mientras que pequeños grupos de megaloceros o alces irlandeses habrían entrado en celo y se habrían exhibido estacionalmente. Los leones de las cuevas europeos, un pariente grande y musculoso de los grandes felinos actuales, habrían cazado de manera oportunista a lo largo de las líneas de árboles y desde las cuevas de la estepa, representando una amenaza constante para los humanos. Además, manadas de lobos y la ahora extinta hiena de las cuevas habrían patrullado las estepas. Sabemos que entraron en conflicto directo con nuestros antepasados. Quizás el carnívoro más espectacular de la estepa era el oso de las cuevas, Ursus beleus, que, a pesar de ser en gran medida vegetariano, habría sido ferozmente territorial para las bandas desprevenidas de humanos errantes. Eurasia también fue una vez hogar de varias especies y subespecies extintas de criaturas modernas. En un momento, incluso había hipopótamos en la región. Priscus antiquus estaba presente en toda Europa y Asia, incluyendo las Islas Británicas, alrededor del tiempo en que los primeros humanos estaban migrando fuera de su patria ancestral africana. Ursus maritimus tyrannus, una subespecie de oso polar gigante, existía en el norte congelado, mientras que el bisonte de estepa y el uro, Bison priscus y Bos primigenius, respectivamente, eran dos especies de bóvidos gigantes extintos que vagaban por las tierras salvajes de Eurasia y eran presa de los pioneros Homo sapiens. Además del mencionado rinoceronte lanudo, otras dos especies vagaban por las tierras salvajes de Eurasia en el Pleistoceno tardío: el Stephanorinus hamidicus, comúnmente conocido como el rinoceronte de nariz estrecha, y el Stephanorinus kirchbergensis, comúnmente conocido como el rinoceronte de bosque. Debido al calentamiento de Eurasia a causa del cambio climático hacia el final de la época del Pleistoceno, la estepa de los mamuts ya no existe. Sin embargo, podría no estar perdido para siempre. En los confines más al noreste de Rusia, justo debajo del pueblo de Chersky, en la República de Sakha de Rusia, se encuentra una reserva natural que se sitúa en el río Kolyma. Conocido como Parque Pleistoceno, esta región, de un total de 8 millas cuadradas, ha sido designada como un área para intentar revivir la estepa de los mamuts. Grandes herbívoros, a saber, el buey almizclero, el reno, el alce y el bisonte, han sido liberados junto a carnívoros como osos pardos, lobos, glotones y zorros para comenzar a imitar el bioma perdido. Con la desextinción como una posibilidad en el horizonte, quizás eventualmente podríamos ver mamuts y osos de las cavernas vagando por Siberia una vez más. En el Pleistoceno de Asia, la tierra al sur de la extensa estepa de los mamuts habría estado rica en vida. Las regiones que ahora componen China, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India y las áreas circundantes estaban llenas de vida, repletas de bosques tropicales, bosques abiertos, praderas y pantanos, así como las regiones montañosas de los poderosos Himalayas. Sin embargo,
Fueron los bosques los que se convirtieron en las regiones más tentadoras para el asentamiento humano. Sin embargo, no fueron los primeros en llegar a ellos. Es posible que hayas visto nuestro video anterior sobre esta especie, pero la criatura más prominente conocida en Asia en el Pleistoceno tardío fue, con mucho, el Gigantopithecus. Este gigantesco mono, el más grande de todos los tiempos, era pariente de los orangutanes modernos y pesaba entre 200 y 300 kilogramos en total. A pesar de la cantidad de atención que recibe en el mundo científico, en realidad solo conocemos a Gigantopithecus por una mandíbula y sus dientes. Es poco probable que este mono herbívoro representara una gran amenaza para nuestros antepasados, siempre y cuando mantuvieran su distancia. Al igual que algunos simios modernos, es posible que Gigantopithecus fuera ferozmente territorial y no hubiera tolerado amablemente a los humanos acercándose a sus crías o nidos. Junto al gigante de los bosques vivía una plétora de otras criaturas que habrían conocido a nuestros primeros antepasados. El ancestro del panda, un Luripoda baconi, el proboscidio Stegodon y el gato de dientes de sable, Meganthorion. Junto a estos habrían vivido una miríada de criaturas que todavía se pueden encontrar en los bosques del sudeste asiático, hoy en día: monos, rinocerontes, aves tropicales y tigres. En otros lugares, persistieron criaturas megafaunales igualmente espectaculares. Aunque se asocia más comúnmente con Asia Occidental y Europa Oriental, se conoce que el rinoceronte gigante, el Asmotherium, proviene de escasos bolsillos en el este de China. Una vez apodado el unicornio siberiano, se ha revelado en los últimos años que en lugar de poseer un enorme cuerno cónico hecho de queratina, esta bestia en realidad tenía una osificación plana y abovedada en su nariz, que podría haber sido utilizada como herramienta para amplificar sus llamadas a otros miembros de la misma especie. Es de conocimiento común que la humanidad encontró su base en el Valle del Rift de África, cuando los primeros homínidos comenzaron a caminar erguidos, un estilo de vida más adaptado a correr por las praderas que a trepar por las copas de los árboles. Gran parte de África en el Pleistoceno tardío, sin embargo, era bastante similar a la geografía general del continente hoy en día. El colosal desierto del Sahara rodeaba el continente por el norte, mientras que los bosques y las selvas tropicales dominaban en el sur. Las sabanas de pastizales, escasamente forestadas, eran una característica clave de las regiones subsaharianas como lo es hoy, con muchas criaturas megafauna modernas como jirafas, rinocerontes, hipopótamos y elefantes comenzando a establecerse en la Tierra. Los primeros Homo sapiens aparecieron en África Oriental hace alrededor de 200.000 años. Pero los científicos están en constante debate sobre si esto es completamente preciso. Una teoría alternativa explora cómo las características evolutivas de los Homo sapiens surgieron en poblaciones de homínidos ancestrales en todo el continente, convergiendo para finalmente producir una población de verdaderos Homo sapiens entre 300 y 200.000 años atrás en la región del Cuerno de África, que ahora contiene naciones como Kenia, Somalia y Etiopía. Los humanos que poblaron estos primeros bosques y sabanas africanas se habrían enfrentado a una amplia extensión de tierra rica para la toma, llena de grandes manadas de antílopes, bovinos y grandes mamíferos como rinocerontes, hipopótamos y elefantes. Bestias más inconvencionales también vagaban por estas llanuras, y los primeros humanos desprevenidos
pronto podrían encontrarse cara a cara con gatos de dientes de sable o de cimitarra. Homo therium y Deinofeles eran depredadores eficientes, que habrían causado problemas constantes a los humanos a lo largo de su evolución y migración. En las llanuras, especialmente de noche, eran una amenaza constante, las advertencias de las cuales probablemente se transmitieron en susurros temerosos de generación en generación al final de cada día. Junto a estas criaturas habrían vivido franjas de caballos y cerdos extintos, así como los proboscidios como el archidiscodón, un peculiar pariente del elefante encontrado en todo el continente. A pesar de pesar más del doble que cualquier elefante vivo, esta criatura habría sido un habitante del bosque, utilizando sus colmillos curvos para ayudarlo en la búsqueda de alimentos a base de plantas. Muchas especies recientemente extintas también deambulaban por estas praderas. El antílope azul, Hippotragus leucophius, era una especie de antílope que vivía en lo que ahora es Sudáfrica. Hasta hace muy poco, 1800 para ser precisos. Cuando nuestros primeros antepasados se establecieron en la región, se habrían encontrado con enormes manadas de estos grandes ungulados con cuernos y probablemente los cazaron. Además de esto, Synceris antiquus habría sido una vista impresionante en todo el continente. Conocido también como el gigante búfalo africano, la característica más llamativa de este bóvido eran sus cuernos. Dado que el animal medía alrededor de 3 metros de longitud, la distancia desde la punta de un cuerno hasta el otro podría haber sido de hasta 2.5 metros. Impresionante, tanto para mostrar como para armamento. Es interesante pensar cómo se habrían desarrollado los enfrentamientos entre los individuos más sinceros y antiguos y los grupos de caza de los primeros humanos. Hoy, África es uno de los últimos bastiones de la megafauna. Los elefantes, rinocerontes, hipopótamos y búfalos modernos, así como los leones, todos entran en esta categoría. Si no somos cuidadosos, estas criaturas también podrían seguir el camino de los animales con los que una vez convivieron. Entre 60 y 75 mil años atrás, los primeros humanos lograron encontrar su camino a Australia, la masa de tierra más grande con diferencia en el continente de Oceanía. Lo hicieron encontrando su camino a través de las islas que ahora componen Indonesia y Malasia en el sudeste asiático, quizás saltando de isla en isla o incluso utilizando balsas o barcos básicos para llegar a esta extraña nueva tierra. También es posible que las conexiones terrestres fueran creadas por la caída de los niveles del mar, permitiendo a los humanos simplemente caminar hasta Australia, antes de que fueran selladas nuevamente por las olas crecientes. Los primeros humanos que se establecieron en Australia habrían visto un paisaje como ningún otro en el planeta. Aislados del resto del mundo, los grandes mamíferos oceánicos estaban compuestos casi en su totalidad por extraños marsupiales, peculiares criaturas con bolsa muy diferentes a cualquier cosa que hubiera evolucionado en el sudeste asiático. Sin embargo, antes de conocer junto a algunos de ellos, echemos un vistazo al paisaje del Pleistoceno tardío, Australia. Ardientemente cálido en lugares, Australia en el Pleistoceno tardío estaba cubierta de matorrales y semidesierto, con las radiantes arenas rojas del interior, haciéndose conocidas en las regiones centrales de la isla. Bosques tropicales y bosques templados bordeaban la costa este, y franjas dispersas de bosque habrían estado presentes en todo el paisaje relativamente árido, hasta el extremo norte y el lejano sur.
Océanos exuberantes cubrían cada pulgada del perímetro, rebosantes de algunos de los puntos calientes de mayor diversidad biológica en la historia natural. La fauna, específicamente la megafauna, que enfrentaron los humanos antiguos al dar sus primeros pasos en Australia hace unos 65.000 años, habría sido asombrosa. Y verlo de primera mano es casi con seguridad el sueño de un naturalista. Fuera de la estepa de mamut, esta es una de las biotas más notables y memorables de todo el Cenozoico. Y como mencionamos anteriormente, la isla estaba muy bajo el dominio de los marsupiales. El más famoso de los marsupiales que habitaban la Australia del Pleistoceno era Procopteron golia, también conocido como el canguro gigante de cara corta. Con una altura de 2 metros, este fue el canguro más grande que jamás existió. Y debido a su tamaño y peso, habría sido de movimientos lentos y muy voluminoso. En lugar de saltar como un canguro moderno, usando ambos pies a la vez, en realidad habría caminado con un pie delante del otro, muy parecido a las personas con las que había comenzado a compartir el continente. Otro megamarsupial famoso fue el Diprotodon, un pariente del wombat moderno de 4 metros de largo. Vagaba por los bosques subtropicales en los que muchos humanos primitivos habrían cazado, y está representado en muchos ejemplos de arte rupestre temprano, desde la época en que los humanos llegaron por primera vez a Australia. A pesar de no estar relacionado en absoluto, el Diprotodon megafaunal habría tenido un impacto ecológico similar en el medio ambiente al que tienen los grandes ungulados de las llanuras africanas hoy en día. Otras criaturas herbívoras del Pleistoceno tardío australiano incluyen Pallor questis, un extraño marsupial con trompa que llenaba el nicho ecológico de un tapir, y Phascolarctos dirtoni, una gran especie de koala extinto. Uno de los carnívoros cenozoicos más notorios, también hizo su hogar en los bosques áridos del Pleistoceno, Australia, Thylacoleo carnifex, también apodado el león marsupial. Aproximadamente del mismo peso que las leonas africanas modernas, este salvaje pariente de los marsupiales vivos tenía la mordida más fuerte de cualquier especie de mamífero conocida. Habría sido un adversario formidable para cualquier grupo de humanos nómadas que deambularan por su territorio, y posiblemente fue responsable de numerosas muertes humanas tempranas. Dado que uno de sus alimentos favoritos era el masivo Diprotodon, no hace falta decir que estos depredadores apex podrían haber derribado a los colonos humanos con facilidad. Como sucede con la Australia moderna, no solo los mamíferos eran capaces de causar muerte y lesiones en la época del Pleistoceno tardío. Es posible que hayas oído hablar de Varanus priscus por su nombre común Megalania. Uno de los principales depredadores que habitaban Australia en el Pleistoceno, hasta hace unos 40.000 años, este gigantesco lagarto monitor, era de 2 a 3 veces el tamaño de un dragón de Komodo moderno, un pariente cercano vivo. Es el lagarto terrestre más grande que jamás ha existido, derribando tanto a humanos como a marsupiales, megafauna con facilidad. Quizás fue la criatura más temida de los bosques abiertos y semidesiertos de la época. Junto a él, deambulaba Quincana, un cocodrilo terrestre de patas largas y rápido movimiento que se extinguió alrededor del mismo tiempo que Megalania. Este reptil era capaz de alcanzar grandes velocidades y sus poderosas mandíbulas atrapaban a su presa con relativa facilidad. Menos inofensiva era la fuertemente blindada Miolania, una enorme tortuga de 2,5 metros de largo con cuernos similares a los de un toro
y una gruesa cola escamada. Esta criatura era nativa de toda Oceanía, desde Australia hasta las islas tropicales de Vanuatu y Fiji, así como de Nueva Caledonia. La especie de ave más notable de la biota era Genyornis, quien, con más de 2 metros de altura, era extrañamente un pariente lejano de los patos y las aves de caza. Por supuesto, junto a todos estos marsupiales monstruosos y reptiles gigantes, estaban la mayoría de las criaturas peligrosas que se conocen en Australia hoy en día. Canguros, casuarios, serpientes venenosas, monarcas y artrópodos también hicieron de Australia su hogar en el Pleistoceno. Fue cuando los humanos descubrieron Nueva Zelanda. Aunque esto no ocurrió hasta alrededor del año 1200 Dumusien, estas islas estaban, con la excepción de los murciélagos, completamente pobladas por aves. Desde la vasta colección de pájaros cantores, ahora extintos, hasta los extraños kiwis incapaces de volar, pasando por las colosales moas y las águilas de Haast, que se alimentaban de ellas, eran vistas nuevas y extrañas en aquel tiempo, y persistieron en esas islas mucho antes de que los humanos las alcanzaran. Hace alrededor de 13.000 años, miembros de la especie Homo sapiens encontraron por primera vez su camino hacia América del Norte. Lo hicieron viajando a través de un puente terrestre ahora inexistente, que conectaba los confines más orientales de Siberia con los confines más occidentales de Alaska. Esta área del mundo ahora se conoce como el Estrecho de Bering, y al igual que la ruta hacia Oceanía, fue una puerta de entrada para que nuestros antepasados experimentaran un nuevo y maravilloso mundo de locura del Pleistoceno. Los primeros humanos que pasaron de Asia a América del Norte se conocían como personas de Clovis, y se ha descubierto evidencia de su supervivencia en la antigua América del Norte, en los huesos de herbívoros megafauna de la región. Marcas de masticación que solo podrían haber sido hechas por cuchillos y armas humanas estaban presentes en algunos de los huesos de grandes herbívoros descubiertos en 1908, así como algunas puntas de lanza y puntas de flecha. Lo primero que los humanos que cruzaban de Siberia a Alaska habrían experimentado es el duro paisaje. Glaciares dentados, capas de hielo congeladas y pasajes montañosos traicioneros habrían sido un terreno arduo incluso para los pueblos más fuertes. Pero nuestros antepasados los superaron, abriéndose camino hacia el sur hasta las llanuras y bosques de lo que ahora es Canadá y Estados Unidos. Una vez que estos primeros humanos se asentaron en las Américas, eventualmente encontraron su camino hacia Sudamérica. A través de México y Centroamérica, quedaron atrapados cuando el puente terrestre se selló y las Américas se aislaron de lo que los colonos europeos llegarían a conocer como el Viejo Mundo. Gran parte de las Américas eran, en estos primeros años, similares a hoy. El norte congelado proporcionaba un refugio para los grandes animales, y a medida que las temperaturas se calentaban hacia el sur, el paisaje se dispersaba con taiga, llanuras, praderas, bosques e incluso pantanos en la costa este, en lo que ahora es Florida y las Carolinas. Las islas tropicales del Caribe estaban dispersas entre dos grandes masas de tierra, y las condiciones de la selva tropical estaban presentes desde México hacia abajo, cubriendo gran parte de lo que ahora es Brasil en la selva amazónica. Más al sur aún, había enormes extensiones de pastizales pomposos escasamente arbolados, perfectos para albergar algunas de las criaturas más extrañas que el mundo ha visto jamás. Mientras las poderosas montañas de los Andes se alzaban altas entre la Patagonia al oeste, era un refugio y la gente de las Américas prosperaba.
Las Américas también son famosas por algunas de las faunas más espectaculares de todo el Cenozoico, y criaturas extrañas se podían encontrar tanto en el norte como en el sur. Los dos continentes comenzaron a intercambiar su fauna cuando el puente terrestre de América Central se abrió hace alrededor de 3 millones de años, y toda la región se llenó de una serie de criaturas extrañas, ahora perdidas por la extinción. La respuesta de América del Norte a los mamuts de Eurasia eran los mastodontes, extraños parientes de los elefantes cubiertos de pelo, mientras poseían cráneos rectos e inclinados y colmillos increíblemente largos. Nuestros antepasados entraron en competencia directa con estos proboscidios, que habrían proporcionado un festín abundante si el grupo de caza lograba derribar uno. Entre sus pasos atronadores habrían corrido caballos, parientes salvajes de los que los colonos europeos traerían un día con ellos a las Américas. Los camellos también estaban presentes aquí, pero no en su capacidad moderna. El camelops de 7 pies de altura habitaba en pastizales secos, donde su largo cuello podía ayudarlo a mantenerse alerta ante el peligro que se acercaba. Los animales más espectaculares de las Américas eran los Xenarthrims, parientes gigantes de los perezosos, hormigueros y armadillos de hoy en día. Los perezosos terrestres gigantes como el Megatherium y el Eremotherium se desplazaban por las llanuras, mientras que los parientes colosales del armadillo, los gliptodontes, deambulaban como fortalezas biológicas impenetrables con su gruesa armadura de caparazón. En el sur de América, grupos endémicos como los Ledopterns, grandes herbívoros similares a los camellos, y los no tungulados, que se parecen a los hipopótamos y rinocerontes, eran comunes. El stock de carnívoros de las Américas estaba compuesto por lobos feroces y osos de cara corta, quienes eran más que capaces de derribar a 1 o 2 humanos tempranos desprevenidos. Una de las criaturas más icónicas de toda la prehistoria, la historia, Smilodon, también se habría encontrado con grupos de humanos primitivos. Este robusto y veloz gran felino es más famoso por sus largos dientes de sable, utilizados para desgarrar el aparato respiratorio de grandes herbívoros. Una criatura con la que no se debe jugar. Así que ahí lo tienes, un breve vistazo a cómo era el planeta Tierra en los primeros años del amanecer de la humanidad. Nuestros antepasados se encontraron con algunas criaturas verdaderamente espectaculares, desde la icónica megafauna de la estepa del mamut euroasiático hasta los mortíferos reptiles del semidesierto de Australia. Una multitud de razones, algunas de ellas atribuibles a nuestros antepasados. Estas criaturas, y en algunos lugares sus biomas, ya no están con nosotros. Sin embargo, ¿quién sabe lo que el futuro tiene reservado para estos animales? ¿La extinción es realmente para siempre? Es posible que en algún momento en un futuro cercano podamos ver mamuts lanudos clonados vagando en grupos familiares por el Parque Pleistoceno de Siberia. Solo el tiempo lo dirá.